¿Cómo le va? Buenas noches. En este día viernes vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a comenzar en un segundo nada más hablando con Rodrigo Alonso desde ANSAFE de la educación y de esta polémica que se ha enlazado con el gobierno de la provincia. Vamos a estar hablando de seguridad vial con el doctor Torres, que ya está aquí en estudios, y vamos a hablar también de la reforma de la Constitución con Giselle Mamut, que ella también es quien va a estar trabajando como convencional constituyente. Todo esto después de esta presentación. Muy bien, yo le decía que iba a estar con nosotros, ya está con nosotros Rodrigo Alonso, es el secretario general de ANSAFE, y la verdad que no sé si presentarlo como el secretario general o el enemigo número uno del gobierno de la provincia. No, yo soy orgullosamente el secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, un sindicato que va a cumplir 100 años, en tres añitos más vamos a llegar al centenario, de un sindicato que tiene más de 50.000 afiliados y que va creciendo día a día en afiliación, en delegaciones, en subdelegaciones. Así que estoy muy orgulloso de representar a las maestras y a los profesores de la provincia de Santa Fe. Hace un tiempo, antes de las elecciones para el convencional constituyente, el gobernador de la provincia estuvo en este programa, antes de que se arme esta segunda polémica, y dijo, bueno, se le va a terminar el negocio a los dirigentes de ANSAFE. ¿Cuál es el negocio de ustedes? No sé a qué se refiere. Nosotros lo que hacemos, defendemos los derechos salariales, laborales y previsionales de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Y discutimos políticas públicas y exigimos políticas públicas. Después uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas públicas que se aplican. Bueno, nosotros sí tenemos muchas diferencias con las políticas que está aplicando el gobierno de la provincia. Básicamente lo que ha sido desde el 4 de enero del 2024, cuando empezamos a discutir en un ámbito paritario y las políticas que se empezó a implementar, el gobierno de la provincia, están muy alejadas, ¿sabe qué, Marcelo?, de las políticas que había ofrecido en su propuesta electoral, la que nos había comunicado a todos los santafesinos. Ese contrato electoral con el cual muchísimos docentes estaban de acuerdo y de hecho lo han votado. ¿Cómo no ibas a votar a una persona que te decía que ibas a tener cláusula gatillo, que te iban a respetar tus derechos, que iban a respetar el derecho de los jubilados, que iban a respetar el 82%, que íbamos a poder discutir el modelo educativo? Todo eso formó parte del contrato electoral que tuvo el gobierno de la provincia. ¿Y qué derechos se vulneran, Alonso? Y bueno, hay uno que es fundamental. Hay un derecho, el primero es salarial. El derecho salarial es, acá nadie puede, yo no vengo a cambiar los números, yo vengo a decir cómo es la realidad. La realidad es que un maestro cobra 700.000 pesos. Esa es la realidad. Que estamos lejísimos de la línea de la pobreza. Estamos cada vez más cerca de la línea de la indigencia. Entonces, el salario perdió. Podemos hablar del 2025. Si quiere hablamos del 2024, ya perdió un 23%, con números oficiales. ¿Es culpa de este gobierno? Y mire, si hubo un gobierno donde hubo una inflación del 114%, una inflación anualizada por el Instituto Provincial de Estadística y Censo, y hubo una inflación, no del 114, del 91%, que le otorgó este gobierno, ¿hubo un desfasaje o no hubo un desfasaje? Sí, hubo un desfasaje. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno no tuvo una política que implique mejorar el salario? Las condiciones de trabajo. Mire, se habló del ausentismo, pero nunca se discutió el ausentismo. Lo único que se hizo, se castigó con un premio o un castigo o un descuento si vos no vas a trabajar. Ahí se mete en este tema y quiero hacer un punto ahí. El gobernador, cuando hablamos y justamente de este tema, decía, hay un docente, se enferma ese docente, viene un reemplazante, está el reemplazante, se enferma el reemplazante, le tenemos que poner otro. 3 sueldos para un cargo. Discutamos eso. Pero una cosa es discutir eso. ¿Es cierto eso o la mentira? Se podía dar en algunos casos, sí, se podía dar, pero no es la general, no era lo que pasaba todos los días. ¿Que puede haber un caso particular de eso? Sí, puede haber un caso particular de eso. Como puede haber un caso de un docente que no faltó nunca, que eso también hay que mencionarlo. Entonces, una cosa es discutir el ausentismo
Otra cosa muy distinta, Marcelo, es cuando una docente que está embarazada y que el médico le dice que tiene que hacer reposo, la docente va a trabajar igual porque necesita 80.000 pesos. Eso se llama extorsión. Y eso afecta la calidad de los aprendizajes, porque después se llenan la boca hablando de la calidad de los aprendizajes. ¿Qué calidad de los aprendizajes vas a tener con una docente que no está en condiciones de estar frente a un grupo de alumnos y tiene que estar meramente por una extorsión económica? Pero a ver, Alonso, entonces admite que hay docentes que no dan bien clases. No, yo no digo que no. ¿Por qué digo eso? No, porque dijo, ¿cómo se pretende que una mujer... La pregunta sería, si un hijo suyo, un nieto, un sobrino está enfermo, ¿usted lo lleva a la escuela? No lo lleva a la escuela. ¿Sabe por qué no lo lleva a la escuela? Porque puede contagiar a otros alumnos, porque su proceso de recuperación no se va a dar si va a un ámbito en vez de hacer reposo. Ahora, ¿por qué el docente tiene que ir? Tiene que ir porque está obligado por esta extorsión. Resulta que el Ministerio de Salud nos dice a todos los santafesinos que nos tenemos que cuidar y antes determinados síntomas tenemos que hacer reposo, ahora los docentes no. Estamos obligados a ir a trabajar por esta extorsión. Por eso, una cosa es discutir el ausentismo y otra cosa es muy distinta lo que está haciendo el gobierno. Entonces le digo, vulneraron con el salario, vulneraron con el presentismo, vulneraron con los derechos previsionales que tenemos para 5 programas para hablar cómo dañaron a las jubiladas y a los jubilados. Y también de lo pedagógico. ¿Por qué resulta que lo pedagógico, los que somos maestros, profesores, no podemos discutir? Pero este gobierno, a ver, que asumió hace 1 año y medio, sí, ¿es culpable de que los chicos que vienen de atrás no sepan leer o interpretar un texto? Bueno, primero, habría que hacer una evaluación. No es que me ponga en defensor del gobierno, le pregunto. No, a ver, no, pero ¿sabe lo que sería importante? Sería importante empezar a discutir las condiciones de trabajo, las condiciones en que se lleva adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje para empezar a mejorar esos procesos. Yo le voy a hacer una diferencia una gran diferencia tengo con el gobierno. Y se lo digo como maestro de grado. El gobierno cree que con la presencialidad se solucionan todos los problemas de aprendizaje. Y eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Pero no es importante que el chico esté en el aula. Sí, es importante. Ahora, el chico tiene que estar en el aula, pero hay que ver cuál es la alimentación de ese chico. Hay que ver cuál es la infraestructura escolar. Hay que darle materiales didácticos para que pueda llevar adelante el proceso de aprendizaje. El docente que está frente a ese alumno tiene que tener alguna formación gratuita que le permita ir actualizando. ¿No hay eso? No. ¿Por parte del gobierno? No. Por parte de ANSAFE sí, ¿eh? Nosotros sí llevamos adelante a lo largo y ancho de la provincia procesos de actualización pedagógica. Pero, ¿y por qué los chicos no saben leer? No, yo difiero con eso que los chicos no saben leer. El gobierno lo que hizo fue una evaluación que tuvo un resultado. Ahora, una evaluación en donde yo le puedo discutir ese método de evaluación. ¿Esa evaluación se hizo con todos los alumnos en el aula? No. ¿Sabe lo que hizo? Saqué al alumno del aula, lo llevé a otro salón con un docente que no conocía, le puse un grabador, le di un papel con palabras totalmente descontextualizadas y tenía 1 minuto para leer esas palabras. Esa es una metodología de evaluación. Yo no coincido con eso. A ver, Alonso, yo coincido... Pero a ver, el chico tiene que saber leer adelante de su maestra, en su salón, con sus compañeros, y afuera también, en otro contexto. Está bien. Si ahora, no, hay que hacerlo leer siempre en un lugar. No. Ahora la pregunta sería, las evaluaciones se tienen que hacer contextualizadas. Se tienen que hacer de acuerdo al proceso que vos llevas adelante con ese grupo de alumnos. Yo tomo un grupo de alumnos, lo tomo en un periodo determinado, desde febrero, del 24 de febrero hasta el 13 de diciembre. Ahora, ese grupo de alumnos yo voy a evaluar, voy a hacer un diagnóstico, voy a ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dificultades, dónde tengo que mejorar y después yo voy a hacer una evaluación. Esa evaluación tiene que estar ligada con esto, con estas dificultades que hubo. Pero estas cosas se discutieron antes que pase esto. Lo que pasa es el tema es que no se discute. El problema es que se impone.
un gobierno que se jacta del diálogo, del consenso, que nos dice ahora, nos quiere hacer creer que en la constituyente va a haber diálogo y consenso. Ojalá que sería necesario. Ahora, lo que sí le quiero decir es que en materia educativa eso no pasa, que la paritaria no existe como tal. El ámbito paritario fue dinamitado. El ámbito paritario es una imposición del gobierno en donde no se puede discutir los temas. Fíjese, lea el último acta paritaria, ANSAFE incorporó 13 temas. ¿Sabe por qué incorporó 13 temas? Porque no se podía discutir en el ámbito paritario. Entonces, no se puede discutir el salario, no se puede discutir las condiciones de trabajo, de la jubilación y tampoco de lo pedagógico. Bueno, me parece que el gobierno ha tomado un camino a espalda de los trabajadores, maltratando a los docentes, y creo que es un camino equivocado. Alonso, le pregunto esto último, porque el ministro de Gobierno de la provincia, Fabián Bastía, hizo mención a una familiar suya que dice que tiene colgado el uniforme de docente hace 20 años en un ropero. La frase. ¿Quién es el familiar? Que lo diga, no sé. ¿No tiene familiares docentes o no? Pero toda mi familia fue docente y orgullosamente mis padres han sido militantes. Mi padre ha sido militante de ANSAFE. ¿Alguna que tenga ropero? Todos tenemos ropero, todos mis hermanos también tienen ropero. La verdad que me parece que el ministro se equivoca. Primero, si tiene algo que decir, que lo diga con todas las letras. No tiene nada que decir, porque en verdad el problema que tiene el ministro, como el problema que tiene el gobierno, es que tienen que justificar las políticas de ajuste. Con políticas de ajuste no hay calidad educativa, Marcelo. Alonso, gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera pausa de esta En Primera Persona. Ya volvemos, no se vayan.